La cámara quedó en silencio cuando el embajador Gayerek se levantó de su asiento. Sus membranas translúcidas revoloteaban nerviosamente a lo largo de su cuello. Los representantes del Alto Consejo Galáctico de más de 300 especies sensibles en todo el universo conocido observaban con una mezcla de aprensión y curiosidad. Las sesiones de emergencia eran raras, y esta había sido convocada con la designación de máxima prioridad. Estimados colegas, Gayerek comenzó con voz tranquila a pesar de la gravedad de la situación. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado una señal no registrada más rápida que la luz que se acerca a las fronteras exteriores del espacio de la Federación. Hemos confirmado que la nave se origina en un sistema previamente en cuarentena. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara circular que mostraba un sistema estelar con un planeta de aspecto particularmente hostil. Los datos visuales indicaron niveles extremos de radiación, una actividad geológica violenta y una composición atmosférica que sería letal para la mayoría de las especies presentes. Esto es lo que nuestro sistema de clasificación designa como un mundo mortal, categoría 12 en nuestra escala de riesgo planetario, que como saben, anteriormente se pensaba que era teórico. No se ha documentado que ninguna especie sensible evolucione de tales entornos. Almirante Morang, jefe de la Federación de la Defensa, se inclinó hacia adelante. Su armadura de Kitan chasqueó nerviosamente mientras hablaba, y sugiere que lo que sea que pilote esa nave evolucionó en este cabo infernal. Precisamente, almirante. Nuestros escaneos iniciales indican firmas biológicas diferentes a cualquier otra en nuestra base de datos. Parecen haber desarrollado tecnología FTL, siglos antes de nuestra línea de tiempo proyectada para un entorno tan hostil. Las implicaciones son preocupantes para la doctora. Serovia, la principal xenobióloga de la Federación, activó su panel de comunicación. Los científicos se erizaron en lo que aquellos familiarizados con su especie reconocieron como una intensa excitación científica. Las presiones evolutivas en un mundo así crearían adaptaciones más allá de nuestra comprensión. Ella trinó: resistencia a la radiación extrema, sistemas de defensa biológica contra toxinas, durabilidad física que podría parecer imposible. Estas criaturas habrían sobrevivido a condiciones planetarias que nos aniquilarían a la mayoría de nosotros en minutos. La Cámara de Consejo estalló en conversaciones superpuestas. Varias especies se comunicaban en sus lenguas nativas mientras los dispositivos de traducción luchaban por mantener el ritmo. El miedo era la emoción predominante. Miedo a lo desconocido. Miedo a algo potencialmente más peligroso que cualquier cosa que hubieran conocido. El almirante Morán golpeó su apéndice reforzado contra la mesa. Debemos preparar nuestras flotas de defensa. Si estos habitantes de los mundos de la muerte han desarrollado capacidades de navegación espacial y nos han encontrado, podrían representar una amenaza existencial para toda la Federación. No saquemos conclusiones precipitadas, respondió el embajador Zoro, representante de los juizoranos que respiran metano. No tenemos pruebas de intenciones hostiles. Nuestros protocolos de primer contacto existen precisamente para este tipo de situaciones. El debate continuó calentándose minuto a minuto. Se presentaron propuestas que iban desde la movilización militar inmediata hasta las aperturas diplomáticas, cada una con defensores apasionados. Fue el doctor Serovia quien trajo una apariencia de orden a los procedimientos. Colegas, antes de que decidamos cualquier curso de acción, tal vez deberíamos revisar lo que sabemos sobre su planeta en detalle. Nuestra grafía estelar tiene algunos datos limitados sobre su sistema. La pantalla holográfica cambió para mostrar un escaneo orbital más detallado de las cordilleras de los mundos de la muerte que empequeñecerían cualquier cosa en los mundos de la Federación. Océanos que periódicamente hervían por la actividad volcánica submarina. Tormentas atmosféricas que podrían despojar a la mayoría de las especies de la Federación. Lo más perturbador, de toda la evidencia de megapredadores que desafiaron los modelos ecológicos convencionales. Apes predadores que parecen haber evolucionado específicamente para cazar a otros depredadores, ápice en un ciclo interminable de aumento de armamento biológico. Por el vacío susurró un miembro del Consejo. ¿Cómo podría algo encajar y evolucionar en tales condiciones? Los ojos del doctor Serovia brillaron con fascinación profesional. Eso es precisamente lo que los hace tan notables. No solo sobrevivieron, desarrollaron arte, tecnología y civilización, y finalmente viajes espaciales. Dominaron su entorno en lugar de ser aplastados por él. El almirante Morán estaba a punto de responder cuando una comunicación urgente interrumpió el procedimiento. Un oficial subalterno, visiblemente angustiado, se proyectó en la cámara.
Consejeros, hemos recibido una transmisión directa de la nave no identificada. Han entrado en el espacio de la Federación y solicitan permiso para atracar. Dicen que vienen en paz y desean establecer relaciones diplomáticas. El silencio que siguió fue absoluto. Fue roto por la voz entrepausada del anciano de consejo que había permanecido callado hasta ahora. Parece que los seres antiguos dijeron que nuestras discusiones teóricas se han vuelto muy prácticas. Preparen nuestras áreas de recepción diplomática y quizás también nuestros protocolos de contención. Estamos a punto de encontrarnos con la especie de mundo de la muerte más fuerte de la galaxia. La principal estación de acoplamiento diplomática de la Federación, Harmony Nexus, nunca había parecido tan tensa. El personal de seguridad de una docena de especies se alineaba en los pasillos, armados con armas diseñadas para incapacitar virtualmente cualquier forma de vida conocida. Los equipos médicos estaban a la espera con campos de cuarentena universales y los xenobiólogos jugueteaban con sus equipos de escaneo. La nave de los Deathholders había causado un gran revuelo a su llegada. En lugar de las elegantes y estéticamente agradables naves típicas del diseño de la Federación, su nave parecía casi un mosaico de materiales improvisados que mostraban claros signos de impactos de meteoritos, quemaduras por radiación y reparaciones apresuradas. Para los ingenieros de la Federación, parecía peligrosamente poco fiable. Para los analistas militares, hablaba de una especie que había soportado innumerables batallas y adaptado su tecnología en consecuencia. «Están atracando ahora», anunció el comandante de la estación. El análisis atmosférico muestra que su nave contiene elementos tóxicos para la mayoría de nuestra especie. Han acordado utilizar nuestros protocolos estándar de descontaminación de esclusas de aire. El embajador Gayerek se paró al frente del comité de recepción tratando de proyectar tranquila confianza. Recuerden que no hay movimientos bruscos. Nuestros traductores han sido calibrados para sus comunicaciones, pero los malentendidos culturales aún son posibles. La enorme puerta de la esclusa de aire recorrió su secuencia de descontaminación emitiendo una serie de suaves silbidos. Luego, con un último ruido metálico de maquinaria pesada, comenzó a abrirse. Los representantes de la Federación reunidos contuvieron la respiración colectivamente, cada uno imaginando los horrores que podrían surgir de un mundo mortal de categoría 12. Lo que pasó por la esclusa de aire fue inesperado. En lugar de los monstruosos colosos para los que se habían preparado, los mortales parecían casi elegantes, más altos que la mayoría de las especies de la Federación, pero delgados y gráciles en sus movimientos. Sus cuerpos estaban cubiertos por una fascinante combinación de escamas y lo que parecía ser un tipo de pelaje que creaba un patrón iridiscente en su piel expuesta. Vestían prendas prácticas y ajustadas con lo que parecía una armadura ligera integrada en puntos estratégicos. Lo más llamativo eran sus ojos, grandes, alertas e irradiando una inteligencia inconfundible. El mortal al frente de su delegación dio un paso adelante haciendo un gesto fluido con sus 4 extremidades superiores que de alguna manera logró transmitir respeto y confianza. «Saludos, representantes de la Federación Galáctica». El traductor convirtió sus complejas vocalizaciones. «Soy Varys, enviado diplomático del pueblo Seltri. Venimos en paz buscando amistad e intercambio de conocimiento». La voz era melodiosa a pesar de los tonos sintéticos de los traductores y las palabras eran precisamente lo opuesto a lo que la mayoría esperaba. El embajador Gayerek se recuperó primero realizando el gesto de saludo tradicional de su especie. «En nombre de la Federación Galáctica les doy la bienvenida a Harmony Nexus. Nos complace establecer contacto pacífico con su gente. Un mundo de la muerte más pequeño da un paso adelante, con patrones de escala más vibrantes que parecen cambiar de color ligeramente a medida que se mueven. Soy el agregado cultural de Rick. Hemos traído muestras de amistad en nuestro mundo. Natal de Sealt, nada peligroso. Se lo aseguro, al menos no peligroso para nosotros». El último comentario fue acompañado por lo que la traducción algoritmos interpretados como humor. El equipo de seguridad de la Federación se tensó notablemente. Varisa emitió un sonido que los traductores no procesaron por completo. Posiblemente un signo de diversión o una leve exasperación. «El humor de mis colegas a veces se traduce mal. Lo que Rick quiere decir es que entendemos que nuestro mundo puede considerarse extremo según sus estándares. Hemos estado observando sus comunicaciones durante algún tiempo y nos hemos preparado en consecuencia a esta revelación». Envió una oleada de preocupación a través de los delegados de la Federación. ¿Habían sido observados por cuánto tiempo? El almirante Morang, que había insistido en estar presente,
Dio un paso al frente. Su tecnología debe ser bastante avanzada para haber interceptado y decodificado nuestras comunicaciones seguras. Bariza inclinó la cabeza en lo que podría haber sido un reconocimiento. No particularmente, sus señales son bastante distintivas contra el fondo cósmico en cuanto a la decodificación. Bueno, las matemáticas son universales, ¿no? Una vez que comprendimos sus sistemas binarios, el resto fue un reconocimiento de patrones bastante sencillo. La doctora Serovia ya no pudo contener su curiosidad científica. Si se me permite preguntar cómo se ha adaptado a las condiciones ambientales de su mundo natal. Nuestros datos indican niveles de radiación que deberían impedir la vida orgánica compleja. Por no hablar de la civilización tecnológica, Rick pareció encantado con la pregunta. Excelente consulta. Nuestra estructura celular incorpora compuestos que absorben la radiación y que convierten ciertos tipos de radiación en energía bioquímica. Lo que ustedes podrían considerar letal, nosotros lo encontramos refrescante. En cuanto a los extremos ambientales, las supererupciones volcánicas del último gran ciclo ayudaron a nuestra especie a desarrollar una rápida adaptabilidad. Uno de los oficiales de seguridad susurró horrorizado. Oh, sí, continuó Reed con entusiasmo. El cataclismo de la séptima era cubrió casi una cuarta parte de nuestro planeta con ceniza y piedra fundida. Aquellos fueron días festivos. Los patrones de fuego celestial fueron espectaculares durante décadas después. Los delegados de la Federación intercambiaron miradas de alarma. Estos seres consideraron los desastres a escala planetaria como ocasiones de celebración. Bariza, aparentemente percibiendo su incomodidad, intervino con suavidad. Lo que mi colega quiere expresar es que nuestra especie ha aprendido a prosperar en medio de desafíos que podrían parecer abrumadores para otros. Ha moldeado nuestra filosofía y cultura de maneras únicas. El embajador Gallerex aprovechó esta apertura diplomática. El intercambio cultural es una piedra angular de las relaciones de la Federación. Quizás se unan a nosotros para una recepción más formal, donde podamos hablar de su mundo y el nuestro de una manera más cómoda. Sería un honor, respondió Visa. Aunque debo mencionar que lo que consideramos cómodo puede diferir sustancialmente de sus preferencias. Hemos estudiado sus parámetros ambientales y podemos ajustarlos en consecuencia. Mientras la delegación avanzaba hacia la sala de recepción central de la estación, el almirante Morán se mantuvo en silencio, hablando en voz baja por su dispositivo de comunicación. Duplicó el equipo de seguridad y el equipo de investigación analizó todo: su nave, sus vestimentas, incluso el aire que respiran. No confío en esta fachada pacífica, susurró el doctor Serovia al oírlo. O tal vez son realmente pacíficos, respondió el almirante. No todo lo que evoluciona en condiciones adversas desarrolla tendencias agresivas. A veces la cooperación se convierte en la mejor estrategia de supervivencia. No estoy dispuesto a apostar la seguridad de la Federación por la teoría evolutiva, respondió el almirante con gravedad. No cuando se trata de criaturas que llaman a las erupciones volcánicas extremas días festivos. El gran salón de recepción de Harmony Nexus se adaptó rápidamente para acomodar tanto a los delegados de la Federación como a sus invitados. Los controles ambientales se ajustaron para crear zonas de confort para diversas fisiologías y una mesa diplomática central estaba repleta de muestras cuidadosamente analizadas de cocina de docenas de países, de mundos, ninguno de los cuales, notaron nerviosamente los científicos de la Federación, parecía atractivo para seres evolucionados en un mundo mortal de categoría 12. Bariza y su delegación han sido notablemente serviciales, aparentemente fascinados por todo lo que los rodea. Declinaron cortésmente. La mayoría ofreció refrigerios, explicando que habían traído su propio sustento, una medida de precaución. Explicó Bariza, nuestra bioquímica está adaptada a sustancias que podrían ser dañinas para sus sistemas. De igual forma, la mayoría de los alimentos de la Federación carecen de ciertos nutrientes esenciales para nuestro metabolismo. Rick, que había estado documentándolo todo con entusiasmo con algún tipo de dispositivo de grabación, sacó un recipiente sellado de su equipo. Sin embargo, hemos traído algo que nuestros xenobiólogos creen que podría compartirse de forma segura. Una versión diluida de un condimento común de celery. El recipiente fue entregado cuidadosamente al equipo de investigación del Dr. Serovia, quienes lo sometieron a un análisis inmediato. Tras varios minutos de tensión, el investigador principal informó: contiene compuestos similares a la capsaína, pero con una estructura molecular que nunca hemos encontrado. También contiene oligoelementos que serían ligeramente tóxicos para la mayoría de las especies de la Federación, aunque no en concentraciones inmediatamente peligrosas. ¿Tóxico? Uno de los diplomáticos jadeó.
Rick emitió ese sonido intraducible de nuevo, definitivamente divertido, simplemente estimulante para nuestros paladares. Por supuesto, esto se consideraría extremadamente suave, adecuado para crías que reciben su primera nutrición fuera de las etapas iniciales de la eclosión. Varios representantes de la Federación se mostraron visiblemente disgustados ante las implicaciones. El embajador Gayer Exeverte, diplomático, dirigió la conversación hacia un terreno más seguro. Quizás podría contarnos más sobre su viaje. Nos sorprendió detectar su nave tan repentinamente. Nuestro sistema de propulsión utiliza principios que minimizan las emisiones detectables hasta la aproximación final. Varisa explicó un desarrollo necesario en nuestro mundo. Ciertas especies de depredadores nos están detectando, lo que a menudo significa destrucción. Hemos trasladado esta filosofía a nuestro desarrollo tecnológico. Los depredadores preguntaron a un oficial de seguridad previamente silencioso. ¿Qué tipo de depredadores amenazarían a una civilización espacial? Oh, los grandes devoradores no han sido una amenaza seria desde que los domesticamos, dijo Rick con indiferencia. Ahora son principalmente compañeros y criaturas de asistencia. Algunas familias aún los conservan para la caza tradicional, aunque esa práctica se ha vuelto más ceremonial que práctica. El oficial de seguridad palideció visiblemente. Domesticaron superdepredadores de un mundo mortal de categoría 12. Por supuesto, Rick respondió como si fuera lo más natural del universo. Son extraordinariamente inteligentes una vez que se establecen los protocolos de comunicación adecuados, y su capacidad para detectar anomalías espaciotemporales los convierte en excelentes sistemas de alerta temprana para perturbaciones cósmicas. La doctora Serovia se inclinó hacia adelante, cautivada. ¿Sería posible ver imágenes de estas criaturas con fines científicos? Naturalmente. Varisa intercambió miradas con Rick y asintió. No vemos nada malo en eso. Rick activó un proyector holográfico y la imagen que apareció en el centro del salón de recepción provocó que varios representantes de la Federación se retiraran involuntariamente de la mesa. La criatura exhibida era enorme, con rasgos que parecían diseñados deliberadamente para una máxima letalidad. Múltiples filas de apéndices cerrados, órganos sensoriales que parecían capaces de detectar el más mínimo movimiento y una estructura biológica que, de alguna manera, parecía acorazada y aterradoramente ágil. Este es un devorador mayor juvenil, explicó Rick con orgullo. Mi propia compañera. De hecho, su nombre se traduce aproximadamente como suave brisa matutina, aunque eso pierde algo del matiz poético de nuestro lenguaje. No hay nada remotamente gentil en la monstruosidad proyectada ante ellos. Parecía capaz de atravesar el casco de un crucero de la Federación. ¿Y este es un animal de compañía?, preguntó el embajador Gayer semanalmente. De hecho, ha estado conmigo desde mi 10º ciclo. Bastante juguetona, aunque a veces demasiado entusiasta durante las actividades recreativas. Las implicaciones de lo que podría constituir un juego para tal criatura flotaban tácitas en el aire. La atmósfera cada vez más tensa fue interrumpida repentinamente por una comunicación urgente. La voz del comandante de la estación resonó por el salón de recepción. Embajador Gayerex, tenemos una llegada no programada acercándose a la estación. Otra nave ha entrado en el espacio de la Federación y está solicitando privilegios de atraque. ¿Otra nave, Setter?, preguntó el embajador mirando a Visa. El habitante del mundo de la muerte pareció igualmente sorprendido. No enviamos naves adicionales. Nuestra delegación representa la misión diplomática completa. El almirante Morang se puso inmediatamente en alerta. Configuración de la nave que se aproxima. Estado del arma. La voz del comandante regresó sonando perpleja. No coincide con ningún parámetro de diseño conocido. Almirante. Más pequeño que la nave Celtic con una firma de propulsión inusual. Los escaneos preliminares indican que esto no puede ser correcto. El sistema lo está identificando como originario de otra categorización de mundo de la muerte. Un murmullo de alarma se extendió por los representantes de la Federación. Otra especie de mundo de la muerte, susurró el doctor Serovio. 2 primeros contactos en un ciclo. La postura del almirante Morang se volvió rígida. Alerta de seguridad a todo el personal a las posiciones de contención. Embajador, recomienda encarecidamente posponer cualquier otra discusión diplomática hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. Varisa y su delegación observan la actividad repentina con tranquilo interés. Tal vez sugirió que esta es una oportunidad en lugar de una amenaza. El universo parece estar reuniendo a sus hijos más resistentes.
La pantalla holográfica cambió para mostrar la nave que se aproxima. A diferencia de lo práctico. Diseño de vehículo de batalla de la nave Celti. Esta nueva llegada parecía casi al azar, una colección improvisada de diferentes materiales y tecnologías pintadas en colores brillantes con lo que parecían ser patrones decorativos a lo largo de su casco. Nuestros sensores están detectando el planeta de origen, anunció el comandante de la estación. Es categoría 9+. Otro mundo de la muerte, aunque no tan extremo como Celt. Categoría 9+. La doctora. Serovia repitió, eso todavía está mucho más allá de lo que considerábamos viable para la civilización tecnológica. La ironía cósmica es notable. Después de milenios sin contactar con ninguna especie de mundo de la muerte, nos encontramos con dos dentro del mismo ciclo. El embajador Gayerex miró desde la pantalla holográfica a la delegación de Ceteri y viceversa. Una inexplicable sensación de significado cósmico o quizás de fatalidad inminente se asentó sobre el salón de recepción. Parece que dijo cuidadosamente que la Federación está a punto de conocer a otra especie del infierno. La segunda secuencia de ciclo de la esclusa de aire pareció tomar una eternidad. Las fuerzas de seguridad de la Federación han duplicado sus armas, preparadas y listas. Incluso la delegación de Celturi había sido trasladada a una posición donde podían observar al recién llegado desde una distancia segura, aunque parecían más curiosos que preocupados. Observo que sus fuerzas de seguridad parecen bastante agitadas. Varisa le comentó al embajador Gayerex. En Self, consideraríamos tal exhibición un desafío o un gran honor. Es solo una precaución. Gayerex respondió diplomáticamente. Dos primeros contactos inesperados en rápida sucesión no tienen precedentes en la historia de la Federación. Varisa hizo un gesto de comprensión. Lo desconocido puede ser perturbador. Nosotros, Celturi, tenemos un dicho, el miedo es la forma en que la mente prepara el cuerpo para la evolución. Antes de que Gayerex pudiera analizar las implicaciones filosóficas de esta declaración, la esclusa de aire completó su ciclo final de descontaminación. Las enormes puertas comenzaron a separarse. Los representantes de la Federación reunidos se prepararon colectivamente, ahora sin saber qué esperar. ¿Se parecerían estos nuevos habitantes de los mundos de la muerte a los elegantes Ceteri escamados o cumplirían con las expectativas originales de Pesadilla? Lo que emergió a través de la esclusa de aire no era ni lo uno ni lo otro. Los seres que entraron en la estación eran bípedos y de estatura moderada. Carecían tanto de la imponente estatura de los Eltres como de cualquier adaptación defensiva obvia. Sin escamas, sin placas de blindaje, sin apéndices especializados visibles para el combate. Parecían casi vulnerables. Lo más impactante era su piel expuesta, lisa y aparentemente desprotegida, con solo finas cubiertas de tela sobre ciertas partes de sus cuerpos. Sus rostros tenían expresiones que los xenopsicólogos de la Federación luego identificarían como amabilidad casual. La figura principal, una mujer de su especie con piel oscura y cabello rizado recogido en un arreglo práctico, dio un paso adelante con una expresión facial encantadoramente amplia. «Hola», gritó mientras los traductores luchaban por procesar su idioma. «Capitana Alicia Carter de la nave terrestre Curiosity, espero no estar interrumpiendo nada importante». El saludo casual, tan contrario a los protocolos formales tanto de la Federación como de los Celti, creó un momento de silencio confuso. La capitana Carter parecía indiferente a la recepción. Miró a las fuerzas de seguridad reunidas, la delegación diplomática y los Celti observando. Menudo comité de bienvenida. Captamos sus señales de comunicación hace un tiempo y pensamos en pasar a saludar. Esos tipos con las escamas son amigos suyos. ¿Interrumpimos una fiesta privada? El embajador Gayerex luchó por recuperar su compostura diplomática. Capitana Carter, soy el embajador Gayerex de la Federación Galáctica. Les damos la bienvenida a Harmony Nexus. Estos son representantes del pueblo Celti que también han hecho contacto recientemente con nuestra civilización. Los ojos de la capitana Carter se iluminaron con interés mientras observaba a la delegación Celti. Otra nueva especie. Eso es fantástico. Hola, gente de Selfrey. Me encantan sus patrones de escamas indeseables. Muy elegantes. Detrás de la capitana Carter emergieron más humanos, cada uno con lo que parecían ser contenedores de varios tamaños. Uno de ellos, un hombre de hombros anchos y barba bien recortada, dio un paso al frente. Trajimos regalos, anunció alegremente. Protocolo diplomático estándar de la Tierra. Tenemos café, un buen whisky, chicle y algunas otras delicias terrestres. Nada del otro mundo. Pero la intención es lo que cuenta.
respondió el equipo de seguridad de la Federación con tensión. Los escáneres trabajaban horas extra para analizar a estos extraños seres nuevos y sus misteriosos dones. Varisa, para sorpresa de todos, se acercó a la delegación humana con abierta curiosidad. Su especie evolucionó en un planeta expuesto a la radiación de alta gravedad, con variaciones extremas de temperatura y especies depredadoras agresivas. Sin embargo, parecen tener defensas biológicas mínimas. Fascinante estrategia de adaptación. El capitán Carter parpadeó y luego rió. Bueno, cuando lo dices así, la Tierra suena bastante ruda, pero nos las arreglamos principalmente siendo inteligentes y tercos como el demonio. Debe ser de un lugar bastante intenso con esas escamas preciosas. Protección radiológica. Sí, Varisa lo confirmó, entre otras funciones. Tus capacidades analíticas son impresionantes. No, solo era una buena adivinadora, respondió Carter con modestia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento aquí? Primero, asuntos diplomáticos formales o podemos abrir un poco de whisky y conocernos. El otro almirante Morant, que había estado observando con creciente incredulidad, finalmente intervino. Capitán Carter, debo insistir en que sus dones sean analizados a fondo antes de que alguien los consuma. Protocolos de seguridad estándar. El humano barbudo se encogió de hombros con buen humor. No se desanimen. Aunque les advertí que el café podría darles un subidón a algunos de ustedes dependiendo de su bioquímica. La cafeína es un estimulante suave para nosotros, pero quién sabe qué hará con diferentes fisiologías. La doctora, Serovia, que ya no podía contener su curiosidad científica, se acercó con un equipo de escaneo. Capitán, si se me permite preguntar, su planeta fue identificado como categoría 9 más en nuestra escala de riesgo. Ese es un entorno que antes creíamos incompatible con la civilización avanzada. ¿Cómo superó su especie tales condiciones? La capitana Carter intercambió miradas de desaprobación con su tripulación. Superar. No sé si esa es la palabra correcta. Simplemente nos adaptamos. Edades de hielo, supervolcanes, impactos de meteoritos. La Tierra te lanza mucho, pero los humanos son bastante buenos adaptándose. Construimos refugios, fabricamos herramientas, nos ayudamos unos a otros. Cosas básicas de supervivencia. Rick, que había estado observando a los humanos con creciente interés, se acercó. ¿Mencionaste especies depredadoras en tu mundo? ¿También las has domesticado? Algunos de ellos, respondieron uno de los miembros de la tripulación humana. Una mujer con cabello rubio corto, perros, gatos, algunas mascotas exóticas, a la mayoría de los realmente peligrosos. Solo tratamos de darles mucho espacio, aunque siempre hay algún adicto a la adrenalina que piensa que es una buena idea nadar con tiburones o luchar con caimanes, repitió un oficial de seguridad de la Federación. La traducción provocó una falla momentánea mientras el sistema luchaba por encontrar coincidencias conceptuales apropiadas y es algo que algunas personas hacen. Dijo el capitán Carter con un desdén. Personalmente prefiero la escalada extrema de montaña o el buceo en aguas profundas. Menos posibilidades de ser mordido, más posibilidades de experimentar algo hermoso antes de potencialmente caer a tu muerte. Esta referencia casual a actividades recreativas potencialmente mortales causó visible angustia entre los representantes de la Federación, aún más sorprendente. Fue la reacción de la delegación Celtri. Parecían impresionados. Varisa inclinó su cabeza hacia el capitán Carter. Su especie busca deliberadamente peligro para divertirse. Claro, Carter respondió. Paracaidismo, puente en escalada libre en solitario. Cuanto más arriesgado, mejor para algunas personas. Te ayuda a sentirte vivo, ¿sabes? Y es un gran contenido para redes sociales. Por primera vez, el Cel 3 parecía genuinamente sorprendido. Varisa y Rick intercambiaron lo que parecen ser miradas significativas. Notable. Varisa finalmente dijo: en Self nos enfrentamos a suficientes peligros ambientales en la vida diaria que rara vez necesitamos fabricar otros adicionales. La estructura psicológica de su especie debe ser bastante única. El embajador Gallerex percibió una oportunidad para recuperar el control del cada vez más caótico escenario de primer contacto y se aclaró la garganta. Quizás deberíamos continuar estos fascinantes intercambios culturales en un entorno más estructurado. La Federación ha preparado instalaciones para discusiones diplomáticas formales. Me suena bien. El capitán Carter asintió alegremente, aunque espero que también haya tiempo para algún intercambio cultural informal. Nada fortalece los lazos entre las especies como compartir una bebida e intercambiar historias. A medida que la delegación ahora expandida comenzó a moverse hacia las cámaras diplomáticas, el almirante Morant tomó a un lado al embajador Gallerex. Esto no tiene precedentes, siseó el almirante. 2 especies de mundos de la muerte,
ambas aparentemente pacíficas, ambas llegando virtualmente simultáneamente. No puedo creer que esto sea una coincidencia. Galerex observó cómo el capitán Carter entablaba una animada conversación con Berisa. La humana gesticulaba expresivamente, mientras el Celtri escuchaba con evidente interés. Coincidencia o no, el almirante Gallerex respondió en voz baja. Creo que la galaxia se acaba de convertir en un lugar significativamente más complejo. La recepción diplomática formal se había convertido rápidamente en algo que los oficiales de protocolo de la Federación luego tendrían dificultades para clasificar en sus informes. El evento, cuidadosamente coreografiado y rígido, se había transformado en lo que el capitán Carter llamó casualmente una mezcla, un concepto que requería una explicación extensa tanto para los representantes de la Federación como para los Celti. En un rincón de la vasta cámara, la doctora Serovia llevaba a cabo improvisadas discusiones fisiológicas comparativas con voluntarios de ambas delegaciones de mundos letales. Sus plumas estaban completamente erizadas de entusiasmo científico mientras documentaba sus hallazgos. ¡Extraordinario!, exclamó al revisar los datos de su escaneo más reciente. Las estructuras celulares humanas muestran notables mecanismos de reparación del ADN. No tan avanzados como la resistencia a la radiación de CEL-3, pero impresionantemente adaptativos y su capacidad de resistencia. Su sistema cardiovascular parece diseñado para la persecución persistente en lugar de la velocidad o la fuerza explosivas. La persistencia en la caza asintió con la cabeza de voluntario humano. Mujer alta de la tripulación de Carter. Así es como nuestros antepasados capturaban a sus presas. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero seguimos adelante hasta que otros animales colapsan por agotamiento. Cerca de allí, Rick estaba demostrando lo que parecía ser una actividad recreativa de Self que involucraba patrones complejos de movimiento que se parecían tanto a un arte marcial como a una danza. Varios miembros humanos de la tripulación intentaban seguir la secuencia con distintos grados de éxito. La clave que Rick explicó pacientemente es imaginar que el suelo debajo de ti podría licuarse en cualquier momento. La preparación constante para el cambio ambiental es fundamental para la filosofía de Celti. Algo así como surfear sobre lava. Uno de los humanos sugirió ejecutar una transición particularmente fluida que se ganó un clic apreciativo de Rick. Excepto que sabes que en realidad no podemos tocar la lava sin ponernos crujientes. Tu adaptación a través de la tecnología en lugar de la biología es fascinante. Rick comentó, desarrollamos capas dérmicas resistentes al calor. Inventaste trajes resistentes al calor, diferentes soluciones a problemas similares. En el centro de la cámara, Capitán Carter y Visa habían establecido un intercambio cultural improvisado, rodeados de curiosos representantes de la Federación que no podían creer lo que estaban presenciando. Entonces, ¿estás diciendo que Visa aclaró que los humanos pueden refugiarse deliberadamente en pequeños recintos de tela en las laderas de montañas heladas para disfrutar de acampar? Es genial. Carter se entusiasmó. Nada como luchar contra los elementos para apreciar una ducha caliente después. Aunque supongo que con las protecciones ambientales incorporadas no sería un gran desafío. Varys emitió el ahora familiar sonido de Seel, diversión. Tenemos prácticas similares, aunque para nosotros el desafío radica en navegar por las llanuras ardientes durante la temporada de tormentas. Las descargas eléctricas crean hermosos patrones mientras se ponen a prueba los reflejos. Esquivando rayos, Carter sonrió. Eso suena genial. Tenemos cazadores de tormentas en la Tierra a quienes les encantaría comparar notas. Durante estos intercambios, el almirante Morán continuó observando con sospechosa intensidad. Se acercó al embajador Gallerex, quien intentaba procesar la situación diplomática sin precedentes. Esto no puede ser natural, insistió el almirante en voz baja. Los humanos buscan deliberadamente desafíos de supervivencia por diversión. CEL-3 considera que los desastres planetarios son festivales. Ambos evolucionaron en mundos que deberían haber impedido la vida inteligente. Sin embargo, aquí están, discutiendo casualmente sus actividades recreativas de muerte como viejos amigos. Gallerex tuvo que admitir que el almirante tenía razón. La facilidad con la que estas dos especies completamente diferentes de mundos de muerte completamente separados se habían conectado era notable y quizás preocupante si formaban una alianza. La preocupación del embajador fue interrumpida por una conmoción repentina. Uno de los oficiales de seguridad de la Federación aparentemente había aceptado una pequeña muestra del condimento suave CEL-3 a pesar de todos los protocolos.
El desafortunado oficial ahora emitía sonidos de angustia rodeado de colegas preocupados mientras un equipo médico se apresuraba hacia adelante. «Oh, cielos», dijo Rick con sinceridad. «Disculpe, mencioné que estaba diluido para consumo NOCEL 3, pero quizás no lo suficiente». El capitán Carter se acercó para inspeccionar la situación. «¿Qué hay en esa cosa?» «Parece que nuestro amigo está teniendo una reacción bastante fuerte». Rick explicó la compleja composición química que no significaba nada para los humanos hasta que uno de los tripulantes de Carter, una mujer con insignia científica, jadeó al reconocerlo. «Eso suena como una variante de capsaína superconcentrada. Chiles muy picantes». Básicamente, la expresión de Carter se iluminó. «Oh, ¿eso es todo? ¿Puedo probar un poco?» Toda la delegación de la Federación se congeló de horror. Incluso Visa parecía preocupada. «Capitán, esta sustancia ha causado una respuesta inflamatoria severa en una especie con resistencias químicas significativas». El embajador Gallerex advirtió, por su propia seguridad. Pero Carter ya había aceptado una pequeña porción de Vic y se la había puesto en la lengua. Los representantes de la Federación observaban con fascinación mórbida, esperando una angustia inmediata. En cambio, los ojos de la capitana humana se abrieron de par en par e hizo un sonido de apreciación. «Vaya, qué buena patada. Me recuerda a los chiles fantasma de mi tierra. Quizás con un regusto metálico. Buen nivel de picante. Quedará genial en tacos». Rick y Visa intercambiaron miradas de genuino asombro. «¿Le parece agradable?» Visa preguntó con cuidado. «Bueno, agradable podría ser exagerado». Carter rió con los ojos ligeramente llorosos. «Pero a los humanos les encanta la comida picante. Capsis y desencadena los receptores del dolor. Pero muchos de nosotros disfrutamos de esa sensación cuando proviene de la comida. Supongo que es una cuestión cultural». Mientras ocurría este intercambio, un tipo diferente de desafío se desarrollaba en la cámara. Uno de los abusadores miembros humanos de la tripulación había estado participando en lo que comenzó como una demostración amistosa de artes marciales terrestres con un seguridad Seltri. Lo que comenzó como un intercambio casual de técnicas se había convertido gradualmente en algo más competitivo. Una pequeña multitud se había reunido. Representantes de la Federación observaban con una mezcla de preocupación y fascinación cómo el humano, físicamente más pequeño y sin adaptaciones defensivas obvias, se defendía frente al Seltri, claramente más fuerte y con armadura. «Tu técnica es impresionante», comentó Seltri recuperándose de un pozo ejecutado. «Lanzar, compensas las limitaciones físicas con apalancamiento y precisión. Se trata de usar la fuerza de tu oponente contra él», respondió el humano, dando vueltas con cuidado. «Cuando vienes de un planeta donde todo puede matarte, aprendes a ser creativo». El Cel 3 se movió con una velocidad cegadora, ejecutando una compleja secuencia de ataque que debería haber abrumado al humano. En cambio, el tripulante se agachó, usó el Celtis Momentum y ejecutó un perfecto lanzamiento de judo que envió al alienígena, mucho más pesado, rodando por el suelo. Un silencio atónito invadió la cámara. El Celtis se levantó lentamente, con las placas moviéndose mientras reevaluaban al humano. Entonces, para sorpresa de todos, emitió un sonido intraducible de diversión. «Magnífico», declaró el Cel. «¡Qué eficiencia de movimiento! Debes enseñarme esta técnica». En lugar de ofenderse por ser superado, el mortal parecía genuinamente encantado con la experiencia. El humano, con aspecto aliviado, ofreció una mano para ayudarlos a levantarse, un gesto que el Celt imitó tras un momento de consideración. El almirante Morank había visto suficiente. Se acercó al embajador Gallerex con urgencia. «¿Entiendes lo que estamos presenciando?», preguntó con un áspero susurro. Dos especies de mundos de la muerte encuentran un punto en común en su locura. Los Celti con sus armas biológicas y festivales de desastres. Los humanos con su deliberada búsqueda de peligro y su inexplicable capacidad para disfrutar de sustancias tóxicas. Si se alían, parecen estar haciendo exactamente eso. Gallerex observó mientras la capitana Carter y Varisa continuaban su animada conversación, ahora probando el café que les ofrecía la humana con igual curiosidad. El quitan del embajador, el almirante, chasqueó rápidamente con agitación. «Debemos considerar las implicaciones estratégicas. Una especie de mundos de la muerte se une a la Federación, lo cual fue inesperado, pero manejable. Dos de ellas posiblemente formen su propia alianza dentro de nuestras fronteras». El almirante Gallerex interrumpió suavemente.
Quizás estemos abordando esto desde la perspectiva equivocada. En lugar de ver las amenazas, consideren las posibilidades. Dos especies que han dominado los entornos más hostiles de la galaxia, ambas aparentemente interesadas en el contacto pacífico en lugar de la conquista. Antes de que el almirante pudiera responder, la voz de la capitana Carter se elevó por encima de la conversación general. Hola a todos. Visa y yo hemos estado hablando y recibimos una propuesta. En lugar de que todos estén nerviosos por los temibles mundos de la muerte, ¿qué tal si nos centramos en lo que podemos ofrecernos mutuamente? La Tierra tiene mucha experiencia con tecnología adaptativa. Y por lo que me cuenta Borisate, los Celtri dominan la ingeniería biológica, lo que podría beneficiar a todos. Varisa asintió. La Federación representa mundos y perspectivas diversos de los que ambos pueblos podrían aprender. Quizás, en lugar de temer nuestras diferencias evolutivas, podríamos celebrar lo que nos permiten contribuir. La Cámara quedó en silencio mientras los representantes de la Federación consideraban este desarrollo inesperado. Fue la doctora Serovia quien rompió el silencio. Tienen razón, dijo. Su entusiasmo científico supera el protocolo desde una perspectiva puramente evolutiva. Tanto los humanos como los Cell representan historias de éxito que nunca creímos posibles. Sus adaptaciones, biológicas y tecnológicas, podrían revolucionar nuestra comprensión de la supervivencia en condiciones extremas. El almirante Morán no parecía convencido. Esa es precisamente mi preocupación. Sus adaptaciones los hacen potencialmente imparables si alguna vez lo deciden. A lo que la almirante capitana Carter interrumpió su tono, aún amistoso, pero con una nueva firmeza. Conquistar la galaxia. Si quisiéramos hacer eso, no nos anunciaríamos diplomáticamente. Nuestras especies evolucionaron en planetas que intentan matar. Nosotros todos los días. ¿Sabes lo que eso te enseña? El valor de la cooperación. Varizona asintió con la cabeza. Los Selfie aprendieron temprano en nuestra evolución que la fuerza individual significa poco contra los cataclismos planetarios. Solo formando comunidades y desarrollando tecnologías compartidas sobrevivimos. Buscamos la amistad de la Federación precisamente porque entendemos el poder del apoyo mutuo. El humano con la insignia científica dio un paso al frente. Mira, entiendo la preocupación. Somos cantidades desconocidas para ti. Pero considera esto. La Tierra tiene miles de culturas, filosofías y sistemas de gobierno distintos. Pasamos la mayor parte de nuestra historia luchando entre nosotros en lugar de unirnos contra amenazas externas. Si quisiéramos ser conquistadores, primero habríamos tenido que conquistarnos a nosotros mismos. Rick hizo el sonido sete de diversión. Lo mismo es cierto para Seat. Nuestra historia evolutiva produjo 12 subespecies distintas antes de los tiempos modernos. Pasamos milenios perfeccionando el arte de la cooperación a través de las diferencias biológicas antes de mirar las estrellas. El embajador Gallerex, percibiendo una oportunidad diplomática, levantó sus apéndices para llamar la atención. Quizás una demostración práctica sería beneficiosa. Capitán Carter, enviado Varisa. ¿Sus delegaciones estarían dispuestas a participar en un programa de intercambio cultural y científico? Un entorno controlado donde todos podamos aprender unos de otros sin suposiciones ni miedo. Capitán Cardigreen, me encanta. Tenemos datos científicos sobre miles de especies de la Tierra. Soluciones de ingeniería para todo, desde las profundidades del océano hasta la supervivencia en el vacío, y suficientes artefactos culturales para mantener ocupados a sus antropólogos durante décadas. Además, hago un chile delicioso que pondrá a prueba incluso la tolerancia al calor de Celti. Varisa realizó un elegante gesto de acuerdo. El CELF-3 sería bienvenidos a tal intercambio. Podemos compartir nuestros avances en materiales resistentes a la radiación, tecnologías de adaptación gravitacional y tal vez incluso algunos ejemplos diluidos de forma segura de nuestras formas de arte. La tensión en la cámara disminuyó visiblemente a medida que los asuntos prácticos reemplazaron los miedos abstractos. Los representantes de la Federación comenzaron a acercarse a ambas delegaciones del mundo de la muerte con preguntas y propuestas específicas. El terror inicial dio paso a la curiosidad profesional. El almirante Morán permaneció escéptico, pero incluso él tuvo que admitir que no había una amenaza inmediata. Se acercó a Capitán Carter directamente. ¿Su especie cree en cómo lo llamó? Mantener a sus amigos cerca y a sus enemigos aún más cerca. Preguntó en voz baja. Carter sonrió algo así, aunque en este caso preferiría no operar bajo la suposición de que somos enemigos. Empecemos con variables desconocidas y vayamos hacia amigos, ¿de acuerdo?
El almirante la estudió por un momento. Eres notablemente sincera o la diplomática más peligrosa que he conocido. ¿Por qué no ambas cosas? Carter respondió con un guiño al otro lado de la cámara. El oficial de seguridad de la Federación que había probado el condimento de Celtis se estaba recuperando con aspecto avergonzado pero iluminado. El equipo médico había confirmado que no había daños duraderos. Simplemente una respuesta fisiológica intensa. No entiendo. Le dijo el oficial a Rick. Dijiste que esto era suave. Apropiado para tus hijos. Precisamente Rick confirmó. Nuestros sistemas nerviosos desarrollan una resistencia temprana. Las toxinas ambientales. Lo que experimentaste se consideraría una calidez agradable para un joven Setter y la capitana humana. Carter lo consumió sin angustia. Las escamas de Rick se movieron en lo que podría haber sido el equivalente a un encogimiento de hombros. Los humanos continúan desafiando la categorización. Creo que se han entrenado deliberadamente para disfrutar de sensaciones que deberían ser advertencias de peligro. Fascinante estrategia de adaptación. Mientras tanto, la doctora Serovia organizaba lo que pronto se convertiría en la base de datos de xenobiología más completa de la historia de la Federación. Revoloteaba entre los delegados humanos y los de la Z, registrando datos fisiológicos, tolerancias ambientales y adaptaciones evolutivas. Su sistema endocrino se maravilló mientras escaneaba a un miembro de la tripulación humana. Produce hormonas del estrés que realmente mejoran su rendimiento a corto plazo. Y estos individuos adictos a la adrenalina que describió buscan deliberadamente situaciones que desencadenen esta respuesta. Exactamente, confirmó el miembro de la tripulación. Algunos humanos escalan montañas en equipo de seguridad, saltan de aeronaves perfectamente funcionales o nadan con depredadores solo para sentir esa adrenalina. Personalmente, prefiero las competiciones de salsa picante. El mismo efecto de endorfinas reduce la tasa de mortalidad. Cerca de allí, el embajador Gallerex conversaba enfrascado con el capitán Carter y Visa, discutiendo la integración formal de ambas especies en la comunidad galáctica. El Consejo de la Federación deberá crear categorías de clasificación completamente nuevas, explicó. Nuestros marcos existentes nunca anticiparon civilizaciones funcionales, de entornos de categoría 9+, y mucho menos de los pacíficos que buscan relaciones diplomáticas. Quizás esa sea la primera lección que nos dan los habitantes de los mundos de la muerte, sugirió Carter. Nunca subestimes el poder de la inteligencia para superar las limitaciones ambientales. En la Tierra, pasamos de herramientas primitivas a viajes espaciales en un enlace cósmico porque la necesidad es una gran motivación, añadió Bariza. El mismo principio guió el desarrollo de Setter. Cuando tu mundo intenta erradicarte regularmente con cataclismos, o innovas rápidamente o pereces. Elegimos la innovación y la cooperación, añadió Carter. No podemos olvidar esa parte. El tropo del superviviente solitario es un buen entretenimiento, pero la verdadera supervivencia ocurre en las comunidades. El embajador Gallerex se sintió genuinamente impresionado no solo por su resiliencia, sino también por su profundidad filosófica. No eran supervivientes sin mente ni guerreros curtidos en la batalla. Eran seres reflexivos que habían trascendido sus duros orígenes para buscar algo más grande. La reunión informal continuó durante horas, y los representantes de la Federación se relajaron gradualmente al darse cuenta de que ninguna de las especies del mundo de la muerte pretendía hacer daño. Al contrario, ambos parecían genuinamente entusiasmados con el intercambio cultural y científico. A medida que la recepción formal comenzaba a terminar, un grupo de humanos y Celtri intercambiaban notas sobre que constituían deportes extremos en sus respectivos mundos. «Así que me estás diciendo», dijo Rick con incredulidad. «Los humanos se atan voluntariamente a cuerdas elásticas y saltan desde estructuras altas confiando únicamente en la tensión de la cuerda para evitar un impacto fatal». El puenting confirmó con entusiasmo uno de los tripulantes humanos. Es asombroso ese momento de caída libre cuando estás seguro de que vas a morir, pero también completamente vivo. Nada como eso. ¿Y esto no tiene ningún propósito práctico?, preguntó otro Setter. Sin entrenamiento. No valoro la adquisición de recursos. Pura diversión, dijo el humano con una sonrisa. Aunque supongo que se podría argumentar que nos ayuda a enfrentar el miedo en un entorno controlado. Los Setter intercambiaron miradas que transmitían un claro asombro. En Self tenemos el ritual de navegación del flujo de fuego, donde uno debe cruzar un campo de respiraderos geotérmicos durante un ciclo de erupción. Pero esto sirve tanto como ceremonia de mayoría de edad como entrenamiento práctico para evacuaciones de emergencia. «Eso suena genial», exclamó el humano. «¿Podrían los turistas intentarlo o simplemente nos convertiremos en una barbacoa?»
La conversación continuó en este tono, con cada descripción de actividades recreativas causando mayor asombro en ambos lados. Los representantes de la Federación escuchaban y se convencieron cada vez más de que ambas especies eran, en palabras de un diplomático subalterno, evolutivamente locas, pero de maneras complementarias. Al concluir el evento, el capitán Carter y Barciza se encontraron de pie junto a un gran portal de observación contemplando las estrellas mientras los funcionarios de la Federación hacían arreglos para continuar los procedimientos diplomáticos. «Es curioso cómo funcionan las cosas», dijo Carter con humor. «Nuestros científicos siempre debatían si encontraríamos a alguien más ahí fuera que pudiera entender lo que significa venir de un mundo que nunca deja de intentar matarte». Las escamas de Berice cambiaron en un patrón que los humanos pronto aprenderían, lo cual indicaba contemplación. Los filósofos eteri tienen un concepto, el plexito, que se traduce aproximadamente como la sabiduría que nace de sobrevivir a lo inservible. Creo que los humanos lo entienden inherentemente. Lo llamamos lo que no te mata te hace más fuerte. Carter respondió con una sonrisa. Menos poético, pero la misma idea. Quizás ese sea el mayor regalo que nuestros pueblos pueden ofrecer a la Federación. Visa sugirió, no solo nuestras tecnologías o adaptaciones biológicas, sino nuestra perspectiva. Comprender que las limitaciones percibidas pueden convertirse en la base de fortalezas sin precedentes. La capitana Carter asintió, observando cómo su tripulación se mezclaba con la delegación Celti, que ya intercambiaba historias e ideas como viejos amigos a pesar de sus biologías radicalmente diferentes. «¿Sabes qué es lo que realmente les va a volar la cabeza?», dijo con una sonrisa traviesa. «Espera a que descubran sobre las otras especies del mundo de la muerte con las que hemos estado en contacto. Los Mrosi hacen que nuestros planetas parezcan complejos turísticos». Las escamas iridiscentes de Berice se ondularon con interés, se encontró con otros. «Digamos que la galaxia es mucho más animada de lo que la Federación cree». Carter respondió, «pero esa es una bomba diplomática para otro día. Una revelación que rompe la perspectiva a la vez». Al otro lado de la cámara, el almirante Morang observó a los dos habitantes de los mundos de la muerte con una mezcla de sospecha persistente y creciente curiosidad. Se inclinó hacia la doctora Serovia, que todavía está organizando su colección sin precedentes de datos xenobiológicos. «Están tramando algo», murmuró. Las plumas de Serovia crujieron en el equivalente a la exasperación. «Sí, almirante. Están planeando compartir recetas de comida picante y técnicas de deportes extremos. En verdad, la Federación está condenada. Búrlate si debes, doctor. Pero recuerda mis palabras. La llegada de estos habitantes de los mundos de la muerte lo cambia todo». En este punto, al menos, el almirante tenía toda la razón. 6 ciclos estándar de la Federación después, el Alto Consejo Galáctico se reunió en una sesión extraordinaria. La Cámara, una vez llena de aprensión ante la mera mención de las especies de los mundos de la muerte, ahora albergaba representantes tanto de los humanos como de Celi, sentada con pleno estatus diplomático. El embajador Gallerex, que había guiado el proceso de integración desde el primer contacto, se dirigió a los representantes reunidos. «Distinguidos colegas, nos reunimos hoy para reconocer formalmente las contribuciones sin precedentes de nuestros nuevos miembros. En el breve tiempo transcurrido desde su llegada, la División de Ciencias Colaborativas Human Celti ha revolucionado nuestro enfoque de la adaptación a entornos hostiles». Las pantallas holográficas se activaron alrededor de la cámara mostrando los logros notables. Los mundos coloniales de la Federación, anteriormente considerados marginalmente habitables, ahora prosperaron con tecnologías adaptadas. Los tratamientos médicos derivados de la bioquímica de los mundos de la muerte habían curado enfermedades que se creían intratables. Los programas de intercambio educativo habían florecido con especies de la Federación estudiando hábitats especializados tanto en la Tierra como en Cel. Más significativo que estos intercambios tecnológicos, continuó Gallerex, ha sido el cambio filosófico dentro de nuestra comunidad. El concepto de limitaciones ambientales insuperables ha sido completamente cuestionado. La capitana Alicia Carter, ahora embajadora oficial de la Tierra, captó la atención de Berice al otro lado de la cámara y asintió sutilmente. Su apuesta privada sobre cuán rápido podrían transformar la cautela institucional de la Federación en una exploración audaz había sido ganada por Berice por apenas medio siglo. El almirante Morang, cuya sospecha inicial se había transformado gradualmente en respeto a regañadientes, se levantó para dirigirse a Consejo. Como jefe de seguridad de la Federación, debo reconocer lo que una vez pareció imposible.
Nuestras capacidades defensivas se han mejorado más allá de toda medida a través de la cooperación con especies que evolucionaron en condiciones que una vez temimos. Los equipos conjuntos de respuesta a emergencias de humanos y se han salvado innumerables vidas durante desastres naturales en 17 mundos. La doctora Serovia, que ahora dirige la división ampliada de xenobiología de la Federación, prácticamente vibró de emoción mientras presentaba sus hallazgos. Los principios evolutivos que hemos documentado de las adaptaciones de los mundos de la muerte han revelado ramas completamente nuevas de la ciencia biológica. Pero quizás lo más notable ha sido la resiliencia psicológica que ambas especies aportan a los desafíos. Lo que llaman la mentalidad del mundo de la muerte. Una creencia de que los obstáculos existen para ser superados en lugar de evitarlos. A medida que continuaban los procedimientos formales, un pequeño grupo se reunió en una cámara lateral para una celebración más personal. La capitana Carter, que aún prefería su título original a pesar de su papel de embajadora, levantó una copa que contenía una bebida que sería tóxica para la mayoría de las especies de la Federación. Brindó por las cosas imposibles, demostrando que imposible es solo una palabra para algo que aún no has descubierto. Varisa levantó su propia copa que contenía un líquido que brillaba débilmente con propiedades bioluminiscentes por la sabiduría de los mundos de la muerte y la fuerza que se encuentra en lo improbable. Amistades Reg ahora encabeza el programa de intercambio cultural añadido y a los funcionarios de la Federación que se desmayaron cuando descubrieron que la natación recreativa humana implica inmersión voluntaria en monóxido de dihidrógeno. La reunión rió los humanos con su expresión vocal característica los Eli, con sus intransferibles pero ahora familiares sonidos de diversión a su alrededor. Los representantes de la Federación que una vez temieron su sola presencia ahora se unieron al haber aprendido que el humor del mundo de la muerte, como todo lo demás sobre estas notables especies, era sorprendentemente contagioso. Fuera de las cámaras de consejo, en una plataforma de observación especialmente construida, un grupo de niños humanos y Selly jugaban juntos bajo la atenta mirada de sus cuidadores. Había nacido después del primer contacto y crecido con el conocimiento de que, a pesar de sus diferentes biologías, compartían una herencia común como seres que habían evolucionado para prosperar donde otros no podían sobrevivir. Una joven humana y un joven Yin estaban involucrados en lo que parecía ser un juego improvisado que combinaba elementos de la mancha humana con el entrenamiento de reflejos de él. Sus risas, una familiar y otra alienígena, ambas alegres, resonaron por la cámara. Eso que Capitán Carter dijo suavemente sintiendo hacia los niños es la verdadera victoria. No la tecnología, ni la ciencia, ni siquiera la diplomacia. Es el hecho de que la próxima generación no verá las diferencias como amenazas. Las escalas de Verice cambiaron en un patrón de profunda satisfacción. De hecho, en Self tenemos un proverbio: metal más fuerte se forja en el fuego más caliente, pero se forma en las manos más sabias. Tal vez ese sea el verdadero legado de los habitantes de los mundos de la muerte. No solo sobrevivir a la adversidad, sino aprender a crear algo hermoso a partir de ella. A medida que la celebración continuaba en la noche, las estrellas afuera parecían brillar un poco más, como si reconocieran una verdad que siempre había existido, que a veces los comienzos más duros conducen a los destinos más extraordinarios y las amistades más inesperadas pueden surgir entre aquellos que entienden lo que significa enfrentar lo imposible y sonreír.